ustedes, servidor José Manuel Miranda de Santiago, el socio fundador del despacho Transfer Pricing. Y bien, pues hoy vamos a tener la segunda parte del tema del teletrabajo. Y para el mismo invitamos a nuestro gran amigo, el maestro Carlos Verduzco Márquez. Maestro, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, doctor, buenos días. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, voy a leer una pequeña reseña de su currículum vitae. El licenciado Carlos Verduzco es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, es maestro en Derecho Laboral y de Seguridad Social por la Facultad de Derecho de la Barra Mexicana de Abogados. Cuenta con un diplomado en Derecho de la Empresa en el Instituto Tecnológico de México y se ha desarrollado como abogado en la firma Anaya Valdepeña, Sociedad Civil, como coordinador de lo contencioso en el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México. También fue director jurídico del Comité de Confederación Regional Obrera Mexicana, miembro de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, y del Comité Nacional de Productividad en los años 2018 y 2019. Y actualmente labora en la firma de Avanta, Abogados y Asesores. Pues muy bien, pues nuevamente te doy la bienvenida, mi estimado amigo Carlos Verduzco. Y vamos a iniciar con la segunda parte del teletrabajo. Y en la pues ahora sí que en la sesión anterior hablamos sobre aspectos internacionales, de dónde surgía lo que era el teletrabajo. Vemos que Estados Unidos también fue uno de los pioneros a nivel internacional, pues ya Chile había incorporado en su derecho interno ya todo el teletrabajo. Y bueno, hoy nos toca hablar un poco más acerca de el teletrabajo en México. Pues bien, maestro, tenemos una presentación que me vas diciendo si gustas que la presentemos. Sí, perfecto. Nos vamos basando en ella. Muchas gracias. Sí, me ayudan a darme atributos para poderla presentar. Bueno, me vas comentando un poquito sobre los antecedentes, mi estimado amigo. Claro que sí. Busco esto. Pues como sabemos, el pasado 11 de enero se publicaron las reformas al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. Como sabemos, el proceso legislativo primero pasó por Cámara de Senadores, después se fue a Cámara de Diputados. Pero la Cámara de Senadores presentó este dictamen en diciembre del 2019. La Cámara de Diputados se tardó casi un año en aprobar el dictamen enviado por la Cámara de Senadores y se publicó apenas el pasado 11 de enero y entrará en vigor el siguiente día de su publicación, es decir, el 12 de enero. Como sabemos, pues en México nos gusta llegar siempre tarde a las citas. El teletrabajo, como mencionaron en la sesión pasada, empezó a utilizarse en el mundo desde el año 2012. En Europa, sobre todo, porque fue un aliciente para elevar la tasa de natalidad. El permitir a las mujeres trabajar desde sus hogares permitió que se elevara esta tasa de natalidad y se utilizó el teletrabajo. En algunos otros países, como los nórdicos, también se empezó a utilizar por las condiciones climáticas. Había mucho frío y propiciaron que se trabajara desde casa. Pero pues en México apenas en el año 2020 se publicaron las reformas al teletrabajo. Estas modificaciones, es muy importante mencionar que se crearon en un capítulo especial, en el de trabajadores especiales. Es decir, el teletrabajo es un trabajo especial y esto nos va a dar la pauta para comentar cuándo entrará en vigor, cómo se debe pagar. Es muy importante que tengamos en el radar que el teletrabajo es un trabajo especial y está regulado en ese capítulo
de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué otros trabajos especiales tenemos en la ley? Los trabajadores agrícolas, trabajadores de buques, los deportistas, es decir, que se regulan por ese título especial. Y en lo que no esté regulado, nos vamos a regular en la Ley Federal del Trabajo. El teletrabajo está conformado por 5 artículos. Y en la primera parte, pues nos define qué es el teletrabajo, que es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, es decir, el pago de un salario, en lugares distintos al establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí es muy importante distinguir el teletrabajo de otra figura que es muy utilizada, como es el freelance. En el freelance no hay una relación laboral, sabemos que es un trabajador independiente, se regula por un contrato de prestación de servicios, pero en el teletrabajo sí hay un deber de mando, un poder de mando y un deber de obediencia. ¿Ah? Es muy importante. Carlos, perdón, ¿y cómo se puede medir el teletrabajo en cuanto a la subordinación, que podemos llamarlo como pues telesubordinación? ¿Cómo se puede medir si estamos a distancia? ¿O cómo se puede controlar? Claro, es muy importante que en el contrato de trabajo se fijen los estándares de calidad. Antes de llegar a la figura del teletrabajo, es muy importante que el patrón evalúe las características de cada trabajador y vea si es útil trabajar en teletrabajo con él. Muchas personas son útiles para el teletrabajo, otras pues de plano no van a funcionar, y los estándares se miden en el contrato individual y a través de las tecnologías de la información se puede intercambiar el rendimiento del trabajador y se va calificando, ya sea por alguna plataforma digital, por correo electrónico, etcétera. Es cuestión de que trabajador y empleador se pongan de acuerdo y el empleador ponga las bases. Okay, entonces, pues básicamente, entonces, si estás de acuerdo que el teletrabajo, pues como que solamente está dirigido para un sector de las empresas, ¿no? Porque es imposible que aquellas que se dedican a la producción pues, se lo lleven a su casa, ¿no? Claro, creo que está enfocado al área administrativa. Quizá el área administrativa, el área de ventas, el área de compras, los que no tengan tanto contacto con proveedores, por ejemplo, que los tengan que visitar, sino son ciertas labores específicas dentro de una empresa. Ok, entonces tendría que tener un porcentaje de actividad que se puede desarrollar en su casa o en el lugar que ellos elijan, ¿no? Exactamente. Si vamos a migrar a la figura del teletrabajo, ya hicimos todos los análisis, vimos que es productivo para la empresa migrar a esta figura y es fundamental que por lo menos el 40% del tiempo del trabajo se desarrolle en el domicilio del trabajador, si es que vamos a adoptar la figura del teletrabajo, porque la misma ley nos dice que no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Por ejemplo, algunas empresas antes de la pandemia acostumbraban los viernes a trabajar desde casa. Esto no sería teletrabajo si es que no tienen mínimo el 40% del tiempo en el domicilio del trabajador. Ok, entonces todas estas actividades considero que se deben ya de reglamentar en un contrato individual de trabajo o en un contrato colectivo. Exactamente. Si vamos a migrar ya a la figura de teletrabajo, los patrones deben adaptar ya los contratos individuales de trabajo, los contratos colectivos de trabajo o los reglamentos interiores de trabajo para adoptar la figura del teletrabajo. Y aquí en la lámina podemos ver las condiciones que se deben de plasmar en esos contratos, que el primero pues es el equipo e insumos de trabajo, es decir, la computadora, las impresoras, etcétera, incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud. 2, la descripción y monto que el trabajador deberá pagar a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en el domicilio, es decir, el salario.
vamos a tener que fijar cuánto vamos a pagar y cada cuánto vamos a pagar. 3, los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios, siempre que no excedan los máximos legales. Es lo que usted decía aquí. Vamos a ver los mecanismos para contactarnos, patrones y trabajadores, para ver cómo vamos avanzando en la producción, en las metas. Y es muy importante aquí los máximos de tiempo, porque los trabajadores tienen derecho a la desconexión. Una cosa es que trabajen desde su hogar, pero pues no vamos a poderles estar mandando correos o mensajes a las 10 de la noche. Hay un derecho a la desconexión y es muy importante para los trabajadores. Carlos, si nos pusieras dar un ejemplo sobre este punto número 2, sobre el pago de servicios, ¿qué tipo de servicios pudieran considerarse para reembolsar a esos trabajadores? Bueno, en este punto, el pago de servicios se refiere al pago de salarios. Más adelante vamos a ver la condición que el patrón debe pagar forzosamente gastos de electricidad y de internet para el trabajador. Ok, bueno, muy bien. Entonces me dice que debe Aquí está el trabajo regularse. Exactamente. Si vamos a migrar ya a la figura de teletrabajo, debemos regularlo, estipularlo en los contratos individuales, en los contratos colectivos, en los reglamentos. Y algo muy importante, que también los trabajadores que van a estar en la modalidad de teletrabajo van a tener libertad sindical y negociación colectiva. Es decir, pueden formar parte de un sindicato o pueden formar un sindicato de trabajadores bajo esta modalidad. Y en este contrato se tienen que estipular los medios de comunicación para ejercer esta libertad y negociación. Si va a ser a través de correo electrónico, de qué plataforma digital, tienen que estar los trabajadores enterados de todo esto para que ellos puedan ejercer estos derechos. Ok. Dentro de, creo que de este teletrabajo, ¿qué personas o sujetos intervienen? Porque nombramos como teletrabajo, así como institución, pero si existe el teletrabajo, debe estar también regulado el teletrabajador, ¿no? O el telepatrón, o telerelación laboral. Sí, el teletrabajo es una relación laboral. Va a haber un teletrabajador, un patrón, y el trabajador va a realizar el teletrabajo. Aquí podemos ver en esta lámina las obligaciones patronales, y es lo que comentaba usted hace un momento en relación a los pagos de servicios de internet y de electricidad. Es la entrega de un equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, etcétera. Esa es la primera obligación. La segunda, pues que el patrón debe asumir los costos derivados del trabajo, como el pago de servicios de telecomunicación, internet y la parte proporcional de la electricidad. Sin embargo, es importante comentar que nos dejaron la ley muy escueta. No nos dicen cuánto debe aportar el patrón en cuanto a electricidad y a internet. Entonces, pues aquí va a ser muy importante el acuerdo de voluntades entre el trabajador para detallar esos servicios, el pago de esos servicios. Hemos estado haciendo ejercicios en la oficina y, por ejemplo, podemos dividir el costo de la energía mensual. Pagamos 500 pesos al mes. Lo podemos dividir entre el número de días y el número de días entre el número de horas. Y si trabajamos 8 horas del día, podemos llegar a ese acuerdo. No sé usted si ha hecho algún ejercicio similar, pero este me parece adecuado. Dividir el pago de la luz entre 30, luego entre las horas, y pagar la parte de horas que trabaje el trabajador. Y aquí me gustaría... La situación... ¿Perdón? Aquí, perdón, la situación es la forma en que el patrón debería de remunerarlas, ¿no? O sea, porque no tendríamos un comprobante fiscal digital, porque no lo tenemos.
Sin embargo, le podemos poner como una ayuda por teletrabajo y reembolsárselo, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio que tú me decías de si estamos pagando 500 pesos, ojalá, ¿no? Porque yo pago un dineral de luz, si lo yo divido entre 30 y luego, eso es por día. Y yo tenía Sí, que dividirlo entre las horas del día, ¿no? exacto, y después entre la jornada laboral. Entre la jornada de trabajo, que son 8 horas, pues en realidad se fuera muy, muy, muy poquito, bueno, según yo, ¿no? Por quincena, había que prorratearlo, debemos de poner como ayuda de teletrabajo y pues según yo, como es una herramienta de trabajo y debería de no formar parte del salario, ¿no? ¿O qué opinión tienes, mi estimado amigo? Sí, exactamente, coincido con usted. Es una herramienta de trabajo y es para ayudar al trabajador que va a estar desempeñando el teletrabajo. Y la misma operación de luz podemos hacerla con internet, pero reitero, es muy importante y va a ser muy importante la negociación entre empleadores y trabajadores para plasmar todas estas condiciones en el contrato laboral y pues a ir haciendo este tipo de ejercicios. También tenemos que ver si el trabajador necesita un internet, por ejemplo, más potente, porque en su casa viven 6 personas o a lo mejor nada más viven 2 y no necesita un internet tan potente, no va a ser tan costoso. Entonces, estas negociaciones entre empleadores y trabajadores van a ser muy importantes para lograr plasmar todas estas condiciones que nos exige la ley en el contrato de teletrabajo. Ok, sí, aunque no precise en la ley del Seguro Social ni del Infonavit que serían parte del salario, pues sabemos que son herramientas del trabajo y no deberán formar parte del salario diario integrado, ¿no? Ni de Infonavit, vamos, y tampoco formar parte del salario gravable para fines del impuesto sobre la renta, ¿no? Es entendible que esto es una herramienta del teletrabajo. Exacto, sí, coincido en su opinión. Y si me permite, en este punto me gustaría recalcar, porque hemos tenido muchas dudas en el despacho desde la publicación el pasado 11 de enero sobre teletrabajo, que si ahorita yo estoy trabajando en mi casa por las condiciones sanitarias, el semáforo rojo, una indicación de las autoridades sanitarias, ya me deben pagar el internet, la luz y mandarme mi silla ergonómica. No sé si a usted le han manifestado esas dudas clientes, amigos, etcétera. Sí, pues fíjate que en nuestro caso ya como despacho ya lo veníamos haciendo y estábamos haciendo trabajos en casa y les mandábamos, pues sí, lo que era la computadora, el teléfono, pero sinceramente así como que mandarle una silla ergonómica, pues todavía no tanto, ¿no? Hicimos apoyos para el pago de teléfono y luz, pero fue estimado, ¿no? Pero ya sería algo que era parte de nosotros, ¿no? Como Exacto, algo sí, ahí fue una decisión de su despacho apoyar de esa manera, pero de manera general, ahorita mi respuesta sería que las empresas no están obligadas a pagar los servicios de luz, de internet y mandar la silla ergonómica porque estamos viviendo mayor una decisión sanitaria que nos impide laborar en la oficina y al ser el teletrabajo un trabajo especial, como mencioné al inicio del programa, ahorita no hay obligación por parte de los empleadores de pagar por estos servicios si es que estamos laborando en casa a consecuencia de el semáforo rojo epidemiológico. Si nosotros más adelante vamos a adoptar ya como empresas el teletrabajo con esta modalidad, pues entonces sí, ya vamos a generar el pago de servicios de las sillas como de los patrones a los trabajadores, pero en este momento no. Lo que tendremos que hacer como patrones es adaptar los trabajos, perdón, los contratos individuales, los contratos colectivos, los reglamentos para regular las condiciones de trabajo del teletrabajo y ahora sí pagar por esas cuestiones, pero en este momento todavía no. Aunque, bueno, haya entrado en vigor la norma, eh, ya deberíamos, o las personas
por esta pandemia, ¿no estaríamos entonces obligados a estar en la figura del teletrabajo? ¿A eso te refieres, maestro? Exacto. En este momento es una situación sanitaria por la que estamos trabajando desde casa y aunque entró en vigor el teletrabajo, no significa que nosotros, porque estemos trabajando en casa, ya hayamos adaptado a la figura del teletrabajo. El decreto publicado el 11 de enero nos marca que el teletrabajo es un acuerdo de voluntades entre patrón y el trabajador, y en este momento no hay ese acuerdo de voluntades, fue una decisión o una causa de fuerza mayor que nos orilló a trabajar desde casa. En este caso, la situación del COVID y la decisión sanitaria del semáforo rojo. Si más adelante, por ejemplo, el semáforo pasa a naranja, pero muchas empresas pues ya negociaron con las inmobiliarias la desocupación de las oficinas físicas, pues en ese momento sí ya podemos entrar a la figura del teletrabajo, incluirlo en los contratos y hacer los ejercicios que estábamos haciendo hace unos minutos en cuanto a al pago de luz, de internet, mandar las sillas ergonómicas y ahora sí ya estaríamos ante esa figura del teletrabajo, pero considero que actualmente no, porque yo estoy trabajando desde casa, obedeciendo a la emergencia sanitaria, no estoy en teletrabajo. Ok. Bueno, ¿y qué otras obligaciones tenemos, mi estimado amigo? Claro que sí. Tenemos que implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados, es decir, personales. Tenemos que, como mencionamos, el derecho a la desconexión. Vamos a trabajar por unas horas al día en casa, pero esto no da autorización al patrón a que me esté molestando a las 10, a las 11 de la noche. Y es muy importante también establecer los mecanismos y capacidad adecuada para el uso de tecnologías de la información y de la comunicación, que es lo que usted mencionaba en un principio del programa, cómo vamos a comunicarnos patrón y trabajador y cómo las cuestiones de la productividad y también pues la capacitación es importante porque el teletrabajo va a ser pues una figura nueva para muchos trabajadores. Bien, pues vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos, por favor, mi estimado amigo. Adelante, producción. Claro, sí, gracias. Bien, regresamos con ustedes. Estamos viendo la segunda parte del teletrabajo y estamos con nuestro invitado Carlos Verduzco, el maestro, y nos quedamos sobre las obligaciones patronales y íbamos a abordar el tema de la desconexión. De hecho, ya lo habíamos comentado un poco de la desconexión y dice el maestro que, bueno, no puede estar molestando al trabajador pues todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, en la realidad, maestro, pues sí se hace, ¿no? O sea, de que aún cuando están las jornadas de trabajo por medio del WhatsApp, de textos, se hace, ¿no? Yo juraría y metería las manos a la lumbre que la mayoría, ¿no?, de los patrones nos vemos en la imperiosa necesidad de molestarlos, ¿no? Y ahorita más que pues uno está trabajando en casa, pues estamos más preocupados por el avance de los trabajos. Entonces, pues sí, creo que pues eso del acoso laboral, pues no se podría dar así como que ya, ¿no? A lo mejor son como unas sugerencias, ¿no? Habría que ver las normas, si existe alguna sanción por algún acoso laboral, ¿no? ¿Qué opinas de esto, mi estimado amigo? Porque es algo que es una realidad que no se puede, pues, soslayar, ¿no? Sí, sin duda es una realidad. Quizá derive de que no estábamos acostumbrados ni patrones ni trabajadores a trabajar bajo esta figura del teletrabajo. Y a lo mejor, como dice, pues el patrón se acuerda a las 9 de la noche que había un pendiente antes de dormir y manda un WhatsApp a los empleados para ver cómo van los avances. Pero pues vamos a tener que poco a poco irnos acostumbrando a esta figura y respetar el derecho a la desconexión. Quizá no enviar un WhatsApp a las 9 de la noche preguntando por algún pendiente, sino mandar un correo electrónico en el que el trabajador al iniciar su jornada laboral al día siguiente, 9, 10 de la mañana,
lo pueda leer, lo pueda analizar y en ese momento contestarle al patrón. Pero pues son cosas que poco a poco vamos a ir digiriendo, vamos a ir trabajando, pero que ahora la ley pues nos indica que sí debemos respetar como patrones el derecho a la desconexión. Sí, porque si no estaríamos pues obligados a pagar por las telehoras de trabajo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Sí, debemos ir migrando poco a poco a esta figura y pues, adoptando todos los pros y contras de estar trabajando de manera virtual. Ok. Y estamos ahora sobre el punto 5, mi estimado amigo. Sí, lo tocamos sobre la capacitación. Si quiere, vamos a la siguiente lámina que nos habla de las obligaciones del trabajador, que también hay en el teletrabajo. La primera, como vemos aquí, es el cuidado, la guardia, la conservación de los insumos proporcionados para realizar sus labores. Es decir, pues deben conservar en buen estado las impresoras, las computadoras, los escáneres, las cámaras, todo eso. Respetar las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el empleador. Aquí va a ser muy importante también este punto, ponernos de acuerdo trabajadores y empleados. Y más adelante vamos a ver también que la autoridad está obligada a expedir una NOM. Si quiere lo dejo para esa lámina y regreso a este punto. El punto número 3 es la protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades. Y 4, informar con oportunidades para el uso de servicios de telecomunicaciones, consumo de luz derivados del teletrabajo. Es decir, va a tener que exhibir esos recibos para que lleguen a cabo la acción y veamos cuánto puede pagar el patrón por esos servicios. Ok. Aquí está lo que les comentaba, la norma oficial mexicana. Desde la publicación del decreto el 11 de enero, la Secretaría del Trabajo va a tener 18 meses para elaborar una norma oficial mexicana relativa a las condiciones especiales de salud y seguridad que se desarrollen en la modalidad de teletrabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que actualmente todas las normas en cuanto a seguridad, pues están basadas en la fábrica, en la empresa, en el despacho. No hay condiciones especiales aún de salud y de seguridad para el hogar. Va a tener que trabajar la Secretaría del Trabajo en esta norma oficial mexicana que nos va a establecer estas condiciones. Por ejemplo, va a tomar en cuenta las cuestiones de las sillas ergonómicas, qué es una silla ergonómica, qué características debe tener y desde cuándo ya una silla cuenta como ergonómica y cuándo no. Va a tener que estipular todo eso. Vamos a tener que ver qué pasa en los recorridos el trabajador se va por un café en horas de trabajo y sucede un accidente de trabajo, es un riesgo de trabajo. Todo esto lo va a tener que estipular bien la Secretaría del Trabajo y va a ser muy importante y reitero que actualmente no contamos con condiciones de salud y seguridad para el desarrollo en el domicilio. Tenemos para el desarrollo en las empresas, en las fábricas, en las oficinas, pero no en el domicilio. Oye, entonces, ¿tú consideras que pudiera haber accidentes de trabajo en las casas, en sus domicilios? Pues bajo la figura del teletrabajo, actualmente no, pero si adoptamos la figura del teletrabajo, pues sí pudiera haber un riesgo de trabajo. Si yo estoy ahorita trabajando y camino, a lo mejor voy a la cocina o al baño y me tropiezo, pues ahí sí podría configurarse un riesgo de trabajo, como si estuviera yo en el despacho y bajo las escaleras me tropiezo, me rompo un pie, pues también podría ser considerado un riesgo de trabajo en ese momento. Todos esos vaivenes, pues lo va a tener que estipular de manera clara la Secretaría del Trabajo. Ok. En esa norma oficial y va a tener año y medio para publicarla. Sí, me comentabas tú que pues eso te tardaron pues ya casi un año en sacar estas reformas al teletrabajo. Pues casi llevamos el año en pandemia, ¿no? Sin embargo, para otros países ya existe el teletrabajo. ¿Tienes algunos comentarios sobre derecho comparado sobre el teletrabajo? Porque ya se vienen algunos años, desde los años 70 en Estados Unidos, ya se manejaba en España, en otros países.
Sí, exacto. Aquí tardamos, la Cámara de Senadores lo tuvo listo en diciembre del 2019, es decir, antes de la pandemia. Su dictamen lo envió a la Cámara de Diputados y la de Diputados tardó casi el año de la pandemia en publicar estas reformas al teletrabajo. Y como bien dice, pues la OIT impulsó ya o ha venido impulsando el teletrabajo. Eh, el auge del teletrabajo se dio entre el año 2012 y el año 2015, sobre todo en Europa, en Estados Unidos sin lugar a dudas, y también en algunos países de Sudamérica como Chile, que son los más avanzados. Colombia también inició en el 2012. Nosotros pues apenas en el año 2020 vamos llegando a esta figura, que en unos años no tengo la menor duda que va a ser pues la constante en todos los empleos. Como comentaba al principio del programa, en Italia se empezó a utilizar esta figura del teletrabajo para tratar de elevar la tasa de natalidad. Permitieron a las trabajadoras trabajar desde casa para fomentar y tratar de impulsar la tasa de natalidad que venía a la baja. En algunos otros países, como los nórdicos, pues decidieron adoptar la figura del teletrabajo por el intenso frío que había en sus países y era imposible desplazarse a los centros de... Pero, como bien usted mencionó al inicio del programa, no todos los trabajos pueden ser por teletrabajo. Las fábricas pues van a tener que seguir con las condiciones normales y quizá el teletrabajo en estos momentos sea más para trabajadores administrativos. Sí, estábamos hablando del programa anterior sobre el convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo. Y básicamente, pues México adopta pues estas regulaciones a nuestra ley federal del trabajo. Y pues sí, es un trabajo que se transmite, ¿no? Utilizando pues, los medios electrónicos. Pues muy bien, entonces la NOM sería algo que debemos estar preparados para ver cómo vamos a adaptar este teletrabajo. Y bueno, me imagino que como toda norma, pues debe de tener una sanción. Y bueno, ¿cómo es que se pudieran enterar las empresas y el sector gobierno de qué empresa está trabajando en teletrabajo? ¿Se van a tener que depositar estos contratos ante las juntas? Los contratos individuales no. Los contratos colectivos en el que se maneja teletrabajo sí van depositados. En los estados en los que todavía se van a tener que depositar ya, perdón, en los centros, en el Centro Federal de Registro y Conciliación Laboral, obedeciendo a la reforma. Ahí ya se están depositando los contratos colectivos de todo el país y se van a tener que depositar. Y lo que me mencionaba, pues en la siguiente lámina vamos a ver la inspección de las autoridades laborales para ver las condiciones de trabajo, del teletrabajo, y ahí pues el incumplimiento podría acarrear ciertas multas, el pago de varias sumas por la infracción a estas condiciones, que tenemos el primero, pues comprobar que los empleadores llevan el registro de los insumos entregados. 2, el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. 3, vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se pagan en la empresa al trabajador presencial, con funciones iguales o similares. Y 4, constatar el debido cumplimiento de las obligaciones especiales en la figura del teletrabajo. Es decir, el punto 4, las obligaciones que vimos tanto de patrones como trabajadores deben de estar bien plasmadas en los contratos y deben cumplirse para evitar sanciones por parte de las autoridades laborales. Y otro punto que me parece importante es que los salarios no pueden ser inferiores de los trabajadores presenciales a los trabajadores del teletrabajo. Deben ser a salario igual, a trabajo igual, salario igual. Porque, digo, las realidades luego son otras, ¿no? La mayoría de empresas que mandaron personal a su casa hicieron reducción de salarios hasta el 50%, ¿no? La mayoría yo he visto que se conducieron de esa forma. Entonces, pues a ellos ahorita con
comentamos hace unos momentos, de que pues no están obligados, en el momento en que se obliguen ya con el teletrabajo, pues tendrán que volver a pagar los sueldos al 100%, ¿no? Sí, bueno, reducir el sueldo de manera tal no es válido. Estaríamos infringiendo las condiciones de trabajo. A lo mejor lo que se hizo fue reducir la jornada y entonces acarreó pues una reducción en el salario, en lo que se percibe. Pero sí, adoptando la figura del teletrabajo ya no va a haber justificaciones a menos que se reduzca la jornada, como se hizo al inicio de la pandemia en algunas empresas. Ok, sí, digo, es que la realidad es, creo que sí. Pues son son necesarias, porque si no se hubiesen dado de esa manera, pues no hay ingresos, y si hay costos, puede llevar mucho a las empresas a la quiebra, ¿no? Además, lo que sí es que... Sí, discúlpame. No, pero adelante. Además de lo que usted menciona, pues la falta de apoyos del gobierno en esta pandemia, pues es la realidad, los empresarios contra la pared, no hay ventas, se tienen que pagar los impuestos de manera normal, los salarios de manera normal, pues se entiende que las empresas corren un gran riesgo de cerrar, ¿no? Sí, y fíjate que cuando ahorita estaba yo estudiando la reforma del teletrabajo, y también la propuesta del outsourcing, de la eliminación del outsourcing, pues ahorita pudiéramos tener hasta, inclusive, si hay acuerdos, un teleoutsourcing, ¿no? De que a lo mejor yo tengo contratados a personas por outsourcing, y pues tendrán que ser esos trabajadores de outsourcing en estas condiciones, ¿no? Porque no nada más tenemos trabajadores, sino también tenemos trabajadores contratados vía outsourcing, ¿no? Exacto. ¿Qué opinión? Sí, bueno, como dice, tenemos que estar atentos a las reformas del outsourcing, porque es muy probable que en febrero haya novedades al respecto. Y pues sí, las empresas que tienen trabajadores bajo el esquema de outsourcing y van a adoptar las figuras del trabajo, pues tanto la prestadora como el cliente deben ahí pues adaptar todas las cuestiones de clausulado en los contratos para que los trabajadores puedan adoptar la figura del teletrabajo y ver que se cumplan estas condiciones que nos exige esta reforma, como el pago de los insumos de energía y todo esto que hemos comentado a lo largo del programa. Sí, en una conferencia que invitamos al doctor Carlos Romero, procurador fiscal de la Federación allá en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, él hablaba sobre la figura del outsourcing, que para él, pues bueno, él propone eliminarla, y si tú vas a poder contratar trabajadores, pues que no sean objeto, ¿no? Ahora sí que objeto de tu empresa, ¿no? El objeto social. O sea, si tú te dedicas a despacho de contadores, pues no puedes subcontratar contadores. Si tú eres un despacho de abogados, pues tus trabajadores tienen que ser trabajadores y no pueden ser contratados por outsourcing. Y sí, sé que fue una fórmula que está funcionando, porque a pesar de que estuvimos en pandemia el año 2020, en comparación con el año 2019, ellos tuvieron no menos recaudación, sino al contrario, tuvieron mayor recaudación en comparación del año anterior. Entonces, eso se debió pues a la presión que se estuvo dando, de las factureras, a los 4 ejemplos de factureras que se tienen, a la reforma fiscal penal y a los intentos de la eliminación de outsourcing. Yo traduzco esto en un terrorismo fiscal que se estuvo dando, y las empresas se empezaron a autorregular, ¿no? Como si, hoy vamos a autorregularizarnos, ¿no? Pues claro, con tanta presión, tanta carta de invitación, pues así es. Entonces, ahorita yo no dudaría que también la secretaria María Alcalde vaya también a utilizar algunos medios también coercivos o terrorismo para decir, pues vamos sobre empresas, vamos a cerrarlas si no están respetando esto, y a lo mejor puede haber sanciones
hasta penales. En este sentido, mi estimado amigo, ¿existen sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento? En cuestión de teletrabajo, sí. Se contemplan sanciones administrativas en base a UMAS y bueno, la Ley Federal del Trabajo sí contempla algunos delitos. Si se cayera en alguna conducta, pues sí se podría estipular, pero pues estoy de acuerdo con usted que en esta administración se han caracterizado por aplicar esa presión coercitiva sobre los empresarios y ponerles un poquito el pie en el cuello para que cedan en algunas cuestiones o las consecuencias serían mucho más graves. Entonces, pues sí, seguramente si hay una reforma de outsourcing, estaríamos viendo a las autoridades, ya sea laborales o fiscales, pues seguir bajo esta tesitura y poner el pie en el cuello del empresario, que al final del día es el que genera pues los trabajos en este país, ¿no? Además que se les va a dotar de que ellos tengan el registro, ¿no? El aviso que se presente y ellos tengan como certificado de ser una outsourcing legal. Entonces creo que ahorita vamos a empezar a apuntar a darle más fuerza a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Ahorita ya se les va dando fuerza y ahorita de teletrabajo y ahorita después con el outsourcing creo que se les va a dar más facultades a la Secretaría del Trabajo, ¿no? María. Pues sí, porque al final del día ellos van a autorizar qué empresas de outsourcing se pueden y qué no. Ellos van a tener ese control político al final del día. Pues a mí se me hace todo muy raro después de una época de elecciones, de que lo hayan postergado, porque el senador Napoleón ya había mandado una reforma desde el año 2019 y hasta ahorita recogen parte de lo que él estaba proponiendo. Sí, ¿verdad, maestro? Así es, y a finales del año pasado toda esta discusión fue muy álgida. El sector empresarial se puso muy nervioso por la forma en la que venía planteada esta iniciativa del outsourcing. Entonces, después de mesas de diálogo entre sindicatos, empresarios y gobierno, decidieron aplazar la discusión, lanzarla hasta febrero de este año, y pues hay que estar muy al pendientes el próximo mes sobre la discusión, sobre las mesas de diálogo de outsourcing, y veremos en qué términos se aprueban estas reformas al outsourcing. Sí, y yo considero que si se aprueban sería hasta el año 2022, para efectos de coincidir con el año calendario y no tener como que normas montadas, ¿no? Antes de outsourcing, después de outsourcing, y estaría un poco complicado. Tus comentarios finales, mi estimado amigo. Sería lo ideal, pero pues ya sabemos que en este país a veces no, las formas no importan, pero bueno, veremos cómo se maneja. Muchas gracias por la invitación. Es importante estudiar la figura del teletrabajo porque de ahora en adelante muchas empresas van a estar adoptando esta figura, que a lo mejor ahorita estamos viviendo el home office por emergencia sanitaria, pero en los siguientes meses estoy seguro que será por voluntad de las partes, y pues estamos al pendiente de cualquier otra reforma para volver a participar con mucho gusto en este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, fíjate que tengo unas preguntas, ya para antes de despedirnos. Dice, tengo una duda, Teniente Dan, dice, tengo una duda, que llevo trabajando en casa desde hace 8 meses. Esto aplica como trabajo, pero dice usted que ya entrando esta reforma no me deben de pagar los gastos. ¿Cómo es esto? No, actualmente no tiene la obligación la empresa de pagar por estos servicios hasta que no se adopte la figura del teletrabajo, que haya un acuerdo de voluntades. Como mencionamos, el teletrabajo es un trabajo especial, así se regula en la Ley Federal del Trabajo, y actualmente estamos viviendo el home office por una causa de fuerza mayor, que es una contingencia sanitaria, pero si es que van a adoptar la figura del teletrabajo de manera voluntaria, empleador y trabajador,
van a hacer los ejercicios que mencionamos para ver el pago de los servicios, y en ese momento ya tendría derecho el amigo que nos escribe para recibir estos servicios, pero actualmente no tiene ese derecho ni la empresa tiene la obligación de pagarlo. Bueno, te manda saludos Gabriela Luz Gavino. Y bueno, dice entonces, ¿cómo debo reflejar el concepto en la nómina, esta ayuda de luz y de internet? Como usted ¿Los recibos cómo pudieron aparecer? Bueno, aquí usted es el experto, el contador en el programa, pero sí, como lo mencionó usted, como ayuda en el trabajo para que no integre, como herramienta para que no integre salario. Exactamente, ¿no? Como ayuda de luz y internet. Claro. Es como herramienta de trabajo. Exactamente. Bueno, mi estimado amigo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Seguramente tus comentarios serán de mucha utilidad para la gente que nos ve en este momento y en las redes sociales que se repiten durante todo el día y toda la semana. Te agradecemos nuevamente que hayas aceptado esta invitación. Sabemos y sabes que IMEFI es tu casa y te vamos a esperar nuevamente, te vamos a invitar para cuando existan las reformas al outsourcing, que va a estar en febrero, para que nos puedas ilustrar con tus comentarios que serán útiles para nuestros cibernautas. Claro, muchas gracias. Si me permite, para finalizar, si tienen alguna otra duda, les doy mi cuenta de Twitter para que me escriban por ahí y con mucho gusto les respondo rápidamente. Es @Verduzco Márquez, Verduzco con V y Z, @Verduzco Márquez. Otra vez, mi estimado amigo. @Verduzco Márquez, Verduzco con V y Z. Muy bien, ahí es donde te podemos encontrar. ¿Alguna página o alguna cuenta de Twitter? Sí, en esa cuenta de Twitter, y además IMEFI ya la tiene, con gusto que la compartan en sus redes sociales y ahí me pueden contactar a través de Twitter. Muy bien, sabemos de la gran capacidad que tienes como profesional en el área laboral y seguramente alguien puede contratar tus servicios, seguramente. Bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos a todo el equipo de producción que ha sido posible llegar hasta tus hogares. Y pues bueno, nos esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego, Carlos. Un gusto.